Comenzamos. El tema de hoy es la angelología, estudio de los ángeles, cuarta parte, los demonios. Como hemos estado diciendo, la angelología forma parte de la teología sistemática. Para su estudio, vamos a ver que lo dividimos en dos grupos, los ángeles santos, que ya los vimos, y luego entramos a los malos, que es Satanás y los demonios. Vimos primero a Satanás y ahora vamos a ver a los demonios. El diccionario de la lengua española, de la lengua española, dice que un demonio es un espíritu que incita al mal. El diccionario Nelson, que es bíblico, dice que son seres espirituales hostiles a Dios y a los hombres. Así que cuando nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los demonios? La respuesta es, son los ángeles que siguieron a Satanás en su rebeldía ante Dios y desde entonces están bajo la autoridad del maligno para oponerse a Dios y a los cristianos y por otro lado, mantener en esclavitud y ceguera espiritual a los incrédulos. Ahí está, esa es la tarea de Satanás y los demonios van detrás cumpliendo con esa tarea. Oponerse a todo el plan de Dios y por lo tanto a los creyentes y mantener a los no creyentes en un estado de obscuridad. ¿Cuáles son las cualidades de los demonios? Recordémonos que son ángeles, pero ángeles caídos. Por lo tanto, comparten las mismas características. Los demonios también tienen intelecto, voluntad, sentimientos, son espíritus, no tienen un cuerpo material, son poderosos, obviamente, mucho más poderosos que nosotros, ¿verdad? Como son de poderosos los ángeles. Mencionamos también que tienen alta movilidad, pueden estar en un lugar y luego rápidamente en otro. Pero al igual que Satanás, recordemos, no son omnipresentes, solo que pueden moverse mucho más rápido. Ahora, no nos olvidemos que son poderosos, mucho más poderosos que nosotros. Cuando Daniel estaba por recibir la revelación de parte de Dios, el ángel le dijo que se había tardado porque un demonio se le había interpuesto y había habido necesidad que llegara Miguel a ayudarlo. Ahora, ahí estamos hablando de superángeles, pues, o sea, ya se imaginan nosotros, no nos podemos poner a pelear contra ellos. Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos ángeles malvados, estos demonios? Vamos a ver una serie de pasajes para ver distintas características. Número uno, pueden habitar en seres humanos. Eso lo podemos ver en el relato de Marcos 5, del 1 al 3. Ahí en Marcos 5 se recuerdan que Jesús llega a una región que es la de los Gadarenos y entonces aparece lo que está escrito aquí. Fueron a la orilla del mar, a la región de los Gadarenos, y apenas salido él de la barca, o sea, Jesús de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. O sea, este hombre endemoniado tenía una fuerza increíble. Ahora, dice que tiene un espíritu inmundo. Aquí no les coloco el pasaje, pero en realidad cuando Jesús interactúa con él, le dice que en realidad es un montón de espíritus que habían, una legión. Y vamos a ver qué pasó después. Ok, entonces número uno, los demonios pueden habitar en seres humanos. Y eso es cuando hablamos de posesión demoníaca. Ahora, con autorización, porque esto es interesante, pueden, y cuando digo pueden, no es que siempre va a suceder, pueden habitar en animales. En el mismo pasaje, los demonios le piden a Jesús que no los mande a otro lado peor, sino que los deje entrar en un hato de cerdos que había. Entonces dice el pasaje, Jesús les dio permiso para entrar en ese hato de cerdos y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos y el hato, como de 2000 cerdos, se lanzó al mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Entonces vamos viendo dos cosas, pueden habitar en seres humanos y con autorización del Señor
puede ser en animales, aunque no es lo que vemos comúnmente en las escrituras. ¿Qué más hacen los demonios? Afligen físicamente a las personas. En Marcos 9, 17 y 22 relata lo siguiente. Le respondió uno de la multitud, Maestro, traje a mi hijo porque tiene un espíritu mudo, y anoto ahí, ¿verdad? O sea, también el demonio puede causar limitantes de tipo físico. En este caso, la persona no podía hablar, era mudo. Y agrega, muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Por eso digo, afligen físicamente a las personas. Hay algunos casos donde les producen daño. Y dice este hombre, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora recuerden, el Señor pues actuó en este caso y liberó a este muchacho. ¿Qué otra cosa pueden hacer los demonios? Pueden lastimar. Allá en Hechos 19, 13, 16, y aquí va a ser una de las pocas veces que aparece esta palabra, exorcistas. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, estos no eran creyentes, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les conjuro por el Jesús que Pablo predica. Y eso era lo que decían para tratar de sacar un demonio. Dicen que eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos, dice que eran 7 y este era uno, ¿verdad? Los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que vivieron desnudos y heridos de aquella casa. O sea que también los demonios pueden lastimar a las personas. En este caso eran unos judíos no creyentes. ¿Qué más? Los demonios están detrás de la falsa adoración. En 1 Corintios 10, 20 y 21 dice, al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Estamos en una cultura griega. En Corinto, allá en Grecia, en el sur, y Pablo les está diciendo, ¿quiénes eran los dioses de los griegos? Pues Zeus era Perseo, todo el panteón griego. Y entonces Diana era otra, ¿verdad? Diana la cazadora. Le dice Pablo a los de Corinto, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. O sea, podríamos decir que atrás de esas falsos ídolos estaba la presencia de demonios. Dice, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Bueno, al parecer algunos de estos corintios todavía estaban yendo a algunas de las actividades antiguas de antes de que conocieran a Cristo, y Pablo les está advirtiendo que eso no es algo válido, porque detrás de esas deidades paganas hay presencia demoníaca. ¿Qué más hacen los demonios? Fomentan las falsas doctrinas. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Hace algún tiempo hablábamos de que en alguna iglesia por aquí de las que hay, estaban hablando de que ya no era la Trinidad, sino que eran 4, porque decían que estaba Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo y el Altísimo. Ok, esa enseñanza no está en la Escritura. Y según lo que dice Pablo aquí, detrás de las enseñanzas de los falsos maestros pueden haber también demonios metiendo dentro de la iglesia falsa doctrina. ¿Qué otra cosa hacen los demonios? Realizan señales y prodigios falsos. Segunda de Tesalonicenses 2:9, Pablo dice,
El advenimiento del inicuo, o sea, del malo, es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Cuando estudiamos Apocalipsis está la escena del anticristo que aparentemente es herido y muere y como que vuelve a la vida. Cuando hablábamos de eso decíamos que Satanás no tiene la capacidad de resucitar a nadie y que lo más probable es que cae dentro de esto, de que hace señales y prodigios falsos y con esto engañan a la gente. Fíjense que cuando yo era niño, padecía de asma y en aquellos días no habían todavía inhaladores ni todos los medicamentos que hay ahora. Así que mi mamá desesperada, después de hablar con los médicos, después pasó con un médico homeópata que dan medicina natural, a escondidas de mi papá, junto con mi nana, que era la señora que trabajaba con ella, me llevaron a Palín y los más jóvenes aquí no se acordarán de eso, los más grandecitos sí, ahí había el famoso brujo de Palín, así se llamaba. Y yo llegué a ese lugar, era chiquito, no sé, tendría entre 5 a 7 años tal vez, y me acuerdo que era una casa algo oscura, en un lugar tenían así un lugar con un santo y la oficina de él a un lado. Y fíjese que el señor era chiquitío, bajito, y el señor, cuando nos pusimos con mi mamá atrás de él, porque no nos miró, estaba de espaldas, o sea, sentado en su escritorio y nosotros parados atrás, y le empezó a describir los síntomas que yo padecía de asma. Y entonces de una vez le dio la receta con algunas hierbas, me tenían que bañar de noche con mostacía criolla y alcohol alcanforado, me frotaba mi mamá y le recetó un jarabe que resultó ser un jarabe que era un broncodilatador. Ahora, lo que quiero decirles es que la pregunta sería, ¿cómo supo este señor lo que yo tenía y describió los síntomas? Ah, ahora yo caigo, ahí había una presencia demoníaca detrás de él y era una cantidad de gente que le llegaba a este hombre, ¿verdad? Y entonces obviamente la gente, lejos de buscar a Dios, estaba confiando en el hombre y posiblemente detrás había ahí actividad demoníaca, porque por eso era que podía, así como aquel espíritu de adivinación que vamos a ver más adelante, de esa manera podía él hablar de lo que tenían las personas. Bueno, la actividad demoníaca. Existe el consenso entre los estudiosos de que cuando vino Jesús al mundo, la actividad demoníaca aumentó, precisamente porque estaba aquí la luz. Y por eso vamos a ver en las páginas del Nuevo Testamento tanta actividad demoníaca. Ustedes ya oyeron hablar al doctor Miguel Núñez de uno de los videos que le mandé. Él dice, a la medida que se expandió el evangelio, la actividad demoníaca disminuyó, no desapareció. Y agrego yo, hoy día sigue vigente, aunque puede que sea mayor en unos lugares que en otros. Ustedes van a oír por testimonio a veces de misioneros o algo, que hay zonas del país y culturas donde hay una alta presencia demoníaca y otras quizás como las nuestras donde no lo vemos tan seguido, por lo menos con manifestaciones tan claras como esas que nos cuentan. Cuando buscamos qué quiere decir posesión demoníaca, ahora lo que primero que aparece en Google es lo que dice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no considera real, no considera que sea real la posesión demoníaca. Por eso vean lo que dice. La posesión demoníaca es una creencia paranormal o supersticiosa. O sea, la inteligencia artificial lo que le está diciendo es que es superstición en la que se considera que un demonio o espíritu puede controlar el cuerpo y la mente de una persona. También se le conoce como demonolatría o demonomanía. Ok, Conectarlo a la tele. ahí estamos en Google, ¿verdad? Ahora, el pastor MacArthur, él es bien claro. Él dice, la posesión demoníaca se refiere a seres humanos dentro de los cuales habita un demonio o demonios. Eso es la posesión demoníaca, que en un ser humano no creyente habita uno o más demonios. El autor Thomas Sappington, en un artículo de TGC, dice
Posesión demoníaca es un término usado con frecuencia para traducir el término griego daimonosomai en el Nuevo Testamento. Este término describe una variedad de condiciones tanto físicas como emocionales, mentales y psicológicas para las cuales la causa se identifica como una influencia demoníaca directa. O sea, por fuera podemos ver una serie de conductas extrañas en la persona que bien podrían ser de tipo psicológica, ¿verdad? Pero que dice que al no haber manera de identificar que sea un problema real, de enfermedad real, entonces lo que queda es pensar que es una potencial influencia demoníaca directa. En el sitio de God Questions indica que la Biblia da varios ejemplos de personas que fueron poseídas o influenciadas por demonios. De estos relatos podemos conocer algunos síntomas de influencia demoníaca, así como adquirir conocimiento de cómo un demonio posee a alguien. La posesión demoníaca causaba problemas físicos tales como inhabilidad para hablar, ya vimos el caso del mudo, ¿verdad? Síntomas de epilepsia, cuando dice que lo tiraba al fuego y al agua, quizás con contorsiones, ceguera, en otros casos causaba que el individuo actuara con maldad. Y este sitio dice, Judas sería el mejor ejemplo, ¿verdad? Se hace necesario distinguir entre desórdenes psicológicos y posesiones demoníacas. En ocasiones los signos pueden causar confusión. Aquí me metí a usar un término médico, signo. Un signo dice que es manifestación objetiva de una enfermedad observable a simple vista. O sea, si usted tiene, por ejemplo, Parkinson, puede que se le vea la mano con la tembladera. Eso es un signo, es notorio, ¿verdad? Entonces van a haber personas que van a tener manifestaciones visibles de alteraciones de conducta y tenemos que poder saber distinguir entre que si es un problema de tipo psicológico, ahí Erika pues es experta en eso, o si estamos viendo algo que es diferente. Menciona Erika porque, por ejemplo, hay personas que tienen esquizofrenia. El esquizofrénico a veces oye voces, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sabemos que es esquizofrénico o que o está poseído? O los que son bipolares. De pronto están contentos y felices y de pronto están depresivos o violentos, ¿verdad? Pero esas condiciones ya están bien identificadas médicamente, pero eventualmente puede confundirse con una persona que tenga algún tipo de posesión. ¿Cómo manejaron a los endemoniados Jesús y sus discípulos? Y hago la pregunta, ¿hay un patrón definido de cómo ellos afrontaron a los endemoniados? Bueno, vamos a ver la escritura. En Mateo 9, 32, 33a dice, mientras aquellos salían, he aquí le trajeron un hombre mudo endemoniado, y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo habló. Si nosotros vamos a ver ese pasaje, no dice qué hizo Jesús, solo dice que echó fuera el demonio, pero no dice cómo, me explico. Pero obviamente resolvió el problema. En Mateo 12:22, otro caso dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía, y toda la gente estaba atónita, asombrada. Ahora ahí dice que, que, que llegó endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. Pero ¿cómo? No, el pasaje no dice, me explico. Recuérdense que lo que les dije es, hay un patrón definido de cómo abordar a un endemoniado y lo que les estoy enseñando aquí es que hubo varias maneras, no hay un patrón definido. En Marcos 7, 26 al 30, la mujer sirofenicia, hay una mujer griega de nacionalidad sirofenicia y le rogaba a Jesús que echara el demonio fuera de su hija. Ahora entendamos que es la mujer la que le pide esto, pero la hija no está ahí presente. Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Lo que está diciéndole Jesús es que mi tarea fundamental en este momento es para el pueblo de Israel. Y esta mujer no era israelita. Y entonces viene la mujer y le dice, bueno, señor, pero también los perritos, porque está refiriéndose a los que no son judíos,
debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. O sea, Señor, si tú estás haciendo todo ese bien, pues así como un perrito come migajas, dame las migajas aunque sea. Esta mujer está expresando fe. ¿Y qué dice el relato? Entonces él le dijo, por causa de lo que has dicho, ve de ir, ¿verdad? El demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido. ¿Qué hizo Jesús? O sea, pues solamente le dijo, bueno, como tuviste fe, ya tu hija está bien. Ahora interesante, obró a distancia. En este caso Jesús ni siquiera tenía a la niña enfrente, ¿verdad? En los otros casos sí, aquí no, a distancia. Y la sanó, le sacó el demonio. En Lucas 4, 33 al 36, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y él exclamó a gran voz, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, ahora vean aquí Jesús le habló, cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él derribándolo al hombre donde estaba, allí en medio de todos sin hacerle ningún daño al hombre que tenía poseído. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. En este caso, Jesús le habló al demonio y le dijo, cállate y sal fuera. Dije que íbamos a ver el patrón, si había un patrón entre Jesús y los apóstoles. En este caso, vamos a tener el caso de Pablo. Aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Yo diría que algo así tenía el brujo de Palín, ¿verdad? La cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y hacía esto muchos días. Ustedes dirían, bueno, porque tiene de malo si lo que ella decía era cierto. Sí, pero imagínense, iban predicando y esta atrás va a decir esto, les estaba siendo obstáculo para la predicación. Y Pablo, ya fastidiado, ya, o sea, como que dice, tuvo paciencia, ¿ah? Pues un momentito que dice, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Hasta aquí, quiero que noten, en el pasaje anterior Jesús le dio la orden al Espíritu y que saliera. Y en este caso, Pablo también le habla al Espíritu y le da la orden y que salga. Este patrón de estos dos pasajes es el que han usado muchos creyentes de muchas iglesias para cuando van a hacer un exorcismo, por así decirlo, llegan y hacen varias cosas, ¿verdad? Allá en Marcos, donde estaba el endemoniado aquel con la legión, que el demonio le da un nombre, que es legión, porque somos muchos. Entonces muchos agarraron la costumbre de que cuando van a afrontar a un endemoniado, le preguntan su nombre y luego le hablan al demonio y le van a dar órdenes para que salga, tomándolo de esto. Ahora miren, una cosa es Jesús, otra cosa es Pablo y otra nosotros. Yo les dije que los demonios son poderosos, ¿verdad? ¿De dónde acá se nos ocurre que nosotros tenemos el poder o la autoridad para hacer lo que hizo Pablo, que sí la tenía, ¿verdad? Y por supuesto Jesús. Pero vemos que hubo distintas maneras como los abordaron. Ya se las leí. Vamos a ver una más. Aquí en Mateo 4, 23, 24. Dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama corrió por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades, obviamente enfermedades físicas y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Aquí nos enseña desde enfermedades físicas hasta mentales, ¿verdad? Y también espirituales por los endemoniados. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Ahí en amarillo al final del texto, y él los sanó.
Ustedes oyeron a Miguel Núñez cuando dice que en la Biblia nos habla de un don de exorcista, ¿verdad? Que haya un don para exorcizar. Él dice, los que hacían esto tenían el don de sanidad y cuando sanaban enfermedades podían también expulsar demonios. Jesús, obviamente, lo vemos acá, pero ¿quién más lo tuvo de esta manera? Pedro. Hechos 5. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constante al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos, enfermos físicos y atormentados por espíritus inmundos. ¿Y qué sucedía? Y todos eran sanados. En el pasaje anterior y en este, cuando se está hablando de que se está trabajando con un endemoniado espíritu inmundo, se utiliza la expresión que fueron sanados, ¿verdad? Entonces, aquí vemos otra manera como esto sucedió. Bien, para ir avanzando, les voy a enseñar una de cal y una de arena, como dice el dicho, ¿verdad? Vamos a ver que en Lucas 10, 17, 20, después de que Jesús mandó a los 70 para predicar y los mandó con autoridad y poder delegados, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Habían ido con la autoridad del Señor Jesús y él les dijo, miren qué interesante, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Pero miren lo que les dice Jesús. Sin embargo, no se regocijen de esto. ¿De qué estaban gozosos? De que hasta los demonios se les sujetaban. No se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Le dio un buen ajuste, ¿verdad? No es lo más importante que ustedes hayan podido tener esa autoridad sobre los demonios. Lo más importante es que sus nombres están escritos en el libro, están escritos en los cielos. Ahora, aquí hubo una acción positiva, lograron sujetar a estos demonios, pero luego vemos otro pasaje en Mateo. Cuando llegaron a la multitud, vino a él, o sea, a Jesús, un hombre y se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece gravemente. Obviamente estamos hablando de un endemoniado, o sea, lunático, loco, ¿verdad? Tenía conducta de loco. Y dice, y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos, ¿y qué pasó? Y no lo pudieron sanar. O sea, lo que estamos viendo es que sí, podían hacerlo, pero hubo una ocasión como esta donde los discípulos no lo pudieron sanar. Jesús respondió y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo acá. Jesús le reprendió y el demonio salió de él y el niño fue sanado desde aquella hora. Lo que hice ahorita fue darles un panorama de múltiples encuentros con demonios en donde hubo distintas maneras como fueron liberados. Uno no nos dice qué hizo Jesús, otro nos dice que reprendió, otros que le habló y le dio la orden de salir. En otros solo dice le llevaron enfermos y endemoniados y los sanó a todos. Y en el caso de Pedro, le llevaron enfermos y endemoniados y fueron sanados. No nos dice qué hizo Pedro ni nos dice qué hizo Jesús. Ah, bueno. Hasta ahí estamos con lo que dice la escritura. Y entonces, ¿qué hago si se me atraviesa un endemoniado? ¿Mm? Ok, este, miren, para que lo veamos un poco así en carne y hueso, ¿verdad? Aquí está presente Rodolfo en el estudio, mi hermano. Cuando éramos jóvenes, una chica que era creyente nos mandó a llamar de su colegio ahí en el centro. Andábamos buscando a Ismael, ¿verdad? Que él tenía más experiencia, pero no lo logramos localizar. Entonces Rodolfo me habló y nos fuimos juntos
porque una patoja estaba con una conducta rara ahí dentro del colegio. Y bueno, nosotros no teníamos mayor experiencia, ¿verdad? Lo único que creo que sí le dije a Rolfo fue, número uno, vamos a orar, pero no cerramos los ojos, porque nos puede meter un cuentazo, ¿verdad? Entonces, oramos con los ojos abiertos y creo, Rolfo se acordará que aquel como es grandote y fuerte le agarró las manos, ¿verdad? Eh, lo que hicimos fue orar nada más. De pronto llegó su amigo de su iglesia que era no evangélico y se la llevaron y ya no supimos. Aquí en nuestra iglesia, hace unos 2 años, me habló uno de los miembros del staff porque había un caso por ahí de alguien que había llegado a la iglesia que creían que tenía esa situación y me habló porque yo era un poco más grande, ¿verdad? Ni él ni yo. ¿Por dónde, verdad? ¿Por dónde entrarle a una situación de esas? Por eso le digo, ¿y qué hago si se me atravesó un endemoniado? Bueno, fue difícil. Ahorita voy a volverle a preguntar a él al fin qué pasó. Y yo tuve una experiencia también de joven en el extranjero, en México, un caso también así feo. Si ustedes quieren no dormir hoy en la noche, entonces les voy a contar que la hija del guardián de la iglesia, porque yo estaba en una actividad misionera, estaba llorando la patoja, una adolescente. Y cuando le preguntamos con mi amigo, éramos dos que habíamos ido ahí a predicar a ese pueblo, la güira nos dijo que la otra chica de 15 años, de la cual sospechábamos que estaba en problema de demonios, había hecho un par de muñequitos imitando a mi amigo y a mí y los había enterrado a la par de un árbol afuera del templo. Estábamos hablando de una iglesia presbiteriana. Y la niña lloraba porque tenía miedo que nos pasara algo. Entonces yo le dije, tranquila, le dije, nosotros somos hijos de Dios y el que nos cuide es Dios, así que yo no tengo temor y mi amigo tampoco, ¿verdad? Pero afrontamos una situación fea. Yo no se las recomiendo, pero creo que sean curiosos. Mi amigo él venía de un pueblo de brujos allá en San Marcos y este mi amigo, cuando era niño, no fue bautizado, él fue presentado a los espíritus, él venía de ese trasfondo oscuro y él me dijo, muchos creyentes por curiosos andan queriéndose meter en este mundo oscuro y no saben lo peligroso que es, uno tiene que estar siempre agarrado de la mano de Dios. Aquí solo, esto es puro testimonio nada más, ¿verdad? Pero es real. Bueno, ahora veamos acá. En el artículo citado, que ya les hablé de Thomas Sappington, dice, el remedio que usaron Jesús y la iglesia primitiva para tales condiciones fue el exorcismo. Él está llamando exorcismo aquí al hecho de que pues sacaron al demonio. Y a través de la historia de la iglesia, pues hay relatos, tiempos donde se hacían exorcismos. Uno de los videos que yo les mandé, que no es bíblico, habla de ese tema. Y se hizo famoso, ¿se acuerdan? Con la película El Exorcista, ¿verdad? Y que vieron que volaban y todo eso, las cosas todos lo que ven en esa película, no ven nada aquí en los versículos y esculquen bien el Nuevo Testamento y no van a encontrar nada de lo que la cultura popular nos dice. Bueno, MacArthur dice, si uno encuentra a una persona verdaderamente endemoniada, porque tenemos que reconocer que a veces son problemas de tipo psicológico y hay que saber identificarlos. Pero dice, si de verdad logramos constatar que está verdaderamente endemoniada, entonces deberá reconocer la fuerza del enemigo. Mire MacArthur cómo entra. Él no entra aquí. MacArthur es un pastor de años, ¿va? Maneja una congregación de unos miles de gente, es un buen hombre, un hombre que estudia la palabra y él no se cree la mamá de Tarzán. Es lo primero que dice. Hay que reconocer la fuerza del enemigo. Él dice, un demonio es fuerte. Entonces, ¿qué dice él? Hay que apelar a Dios en oración. El pasaje que les hablé de ese chico que no pudieron sacar el demonio los discípulos, Jesús dice que este tipo de demonio solo sale con oración. Y aquí es donde dice MacArthur, apelar a Dios en oración. Y pone un ejemplo, ahí en Judas 9, dice, pero ni aún el arcángel Miguel es, así como quien dice, el mero mero de los ángeles. Ese es así como que es el top de los ángeles de Dios. Pero ni aún el arcángel Miguel, cuando contenía
disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Aún el arcángel Miguel acudió a la autoridad de Dios, ¿verdad? Y le dijo, el Señor te reprenda. Todo lo que está diciendo MacArthur es, ubíquese, un demonio es poderoso. Usted no tiene el poder para trabajar eso. Usted ubíquese bajo la poderosa mano del Señor. Ok, ese es uno. Pero ¿qué más? Y use el poder de las escrituras. Es lo que dice MacArthur. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. El poder de Dios es el evangelio. O sea, esa nota que yo le hago acá es, compártale, si se presenta un endemoniado, compártale el evangelio. Y uno de los videos que les mandé, eso decía uno de los pastores, comparte el evangelio, porque cuando una persona cree en Cristo, ¿qué es lo que hace que nazca de nuevo? Es el Espíritu Santo que entra en esa persona. Y cuando el Espíritu Santo entra, por supuesto que echa fuera al demonio. Yo sé que otros hermanos en otras iglesias piensan de manera diferente, pero a mí me parece que esa es la tarea que nosotros vamos a reconocer que vamos dependiendo del Señor y que lo que la persona, cualquier pecador en cualquier situación que esté, cualquier hombre o mujer muerto en sus delitos y pecados, lo que necesita es el evangelio. Y lo que tenemos es predicarles el evangelio. Bueno, consideraciones finales. ¿Satanás lee la mente? No, no es omnisciente. No, no puede leer la mente. Hay demonios con especialidades. Se oye en las iglesias, demonio de lujuria, demonio de esto. Me recuerdo a alguien que hablaba de un demonio diarreico, porque el hermano estaba malísimo el estómago y dijo que era un demonio diarreico, ¿verdad? Entonces le ponen nombres. A la luz de la Biblia no encontramos demonios con especialidades, son demonios. Hay endemoniados levitando en la Biblia, flotando, porque eso lo vemos mucho, ¿verdad? Ninguno de los que vimos en estos pasajes nos dice que entró el endemoniado así flotando y no, no, eso es cultura popular. Se recuerda que este video del hombre que habla ahí, que les dije que no es bíblico, habla de los incubos. El hermano que predicó en la iglesia puso un ejemplo de un incubo con la esposa de un pastor. No sé si se acordarán de la predicación, pero habló de un demonio que las asolaba por las noches para tener intimidad. El incubo no está en la Biblia. Es una creencia popular que es un demonio que llega para seducir mujeres en lo íntimo, y también hay demonias, por así decirlo, que se llaman sucubos, pero eso no existe en la Biblia, eso viene de la cultura popular, pero a veces se nos mete todo eso dentro de la iglesia. Un cristiano nacido de nuevo puede ser poseído por un demonio. Nuestra respuesta es un rotundo no. 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Es imposible, no puede cohabitar el Espíritu Santo con un demonio. Un creyente, y yo sé que esto es repetitivo, cristiano nacido de nuevo. Lo escribí así porque hay muchos que solo de nombre se llaman cristianos, ¿verdad? Pero es bueno, un nacido nuevo, uno que puede ser poseído, no, porque donde el Espíritu Santo está, no puede haber tinieblas. Termino. El final del enemigo lo dijimos la semana pasada. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta y todos sus demonios, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que llegamos hasta acá para que podamos entrar a la fase de interacción. Así que dejamos aquí con buenas noches.